¿Qué es una función? Vamos, no sean tímidos. La utilizamos como para separar algo del código principal. Exactamente, una función no es más que un trozo de código que por lo regular se repite en diferentes partes del mismo. Esto hace que nosotros podamos ahorrar líneas de código o que también nos permite tener más organizado nuestro documento. ¿Ok? Muy bien, entonces por defecto Arduino cuenta con dos funciones principales. Una llamada setup y otra llamada loop. Recordemos que el setup era la función encargada de ejecutarse una sola vez o ejecutarse al inicio de nuestro programa. Cuando nosotros arrancamos el Arduino, lo primero que hace es entrar a la función setup. Una vez que termina de ejecutar todas las líneas de código en dicha función, automáticamente salta a la función loop. Y la función loop lo que hace prácticamente es estar saltando del inicio al final. Si ustedes no se quieren confundir, es como si la función loop o como si ustedes en sus programas de DevC que estaban acostumbrados, después de programar sus condiciones iniciales, nosotros agregáramos un while 1 y aquí termináramos el programa. ¿Cuándo se va a acabar ese programa? ¿Cuándo va a terminar? ¿Se va a estar repitiendo? Se va a estar repitiendo lo que haya aquí en medio. Se va a repetir infinitas veces, nunca va a continuar. Es decir, que todo lo que programemos aquí abajo no existe. ¿Me explico? Automáticamente, esto es un programa de Arduino. Un código que se ejecuta al principio y después un ciclo infinito. ¿Sale? ¿Cómo hacemos para regresar al setup? ¿Cómo logramos romper este ciclo infinito en Arduino? Se le pone un break, ¿no? No. ¿No? Híjole, no, pues no sé. La única manera de romper este ciclo infinito es presionando el botón de reset del Arduino. Recuerden que el botón de reset automáticamente nos regresa a la configuración inicial, al setup. ¿Sale? Entonces, de esta manera, pues nosotros podríamos volver a hacer que el programa comience a funcionar. ¿Ok? ¿Sale? Entonces voy a quitar esto y voy a regresarlo a lo que nosotros conocemos. Void loop. ¿Me permiten un momento? Tengo que ir al baño. No tardo. Vayan revisando los apuntes de las funciones, porfa, que tengan. Y continuamos, ¿va? Sí, Rodri. Sí, anota a todos los que se paren. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos dos funciones principales, setup y loop. Si nosotros lo juntáramos todo, pues sería que después del setup y antes de terminar el programa, tuviéramos un while infinito. Tenemos tres tipos de funciones. Las que hacen las cosas
las que necesitan un parámetro para hacer las cosas y las que al hacer las cosas, las que regresan una respuesta al hacer algo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a tener las diferentes maneras de declarar una función. Una función consta de 3 partes, 4 si nos queremos poner muy técnicos. La primera parte de la función es el valor que va a regresar. Es decir, nosotros recordemos que podemos decirle a la función que nos regresara un indicador del hecho de que existió, de que se ejecutó, de que funcionó. O igual, información sobre lo que pasó durante su ejecución. ¿Han visto los códigos de error de Windows? Que le regresan un numerito. Sí, sí. Pues básicamente solamente es una función que cumplió con alguna característica. Por ejemplo, si no puedes leer algún archivo de los necesarios para iniciar Windows, automáticamente regresa al usuario este error. Ya cuando el usuario teclea el error en Google, Microsoft le dice, ¿sabes qué? Este error aparece cuando no puedes leer alguno de los archivos en Windows. ¿Me explico? Entonces, básicamente, nosotros podríamos utilizar esta información para que el programa siga adelante o para directamente detener nuestro programa. ¿Qué tipos de valores se pueden regresar a través de una función? Pues se pueden regresar todos los tipos de valores que admitan dicho software. En este caso, todo largo, cadena, carácter, booleano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Por lo regular, nosotros vamos a estar trabajando con booleanos y con enteros. Rara vez con caracteres. ¿Sale? Nosotros tenemos que ponerle un nombre, ojo, un nombre que no esté reservado por el lenguaje de programación a la función que nosotros queramos crear para poder mandarla a llamar cuando la necesitemos. También vamos a necesitar agregarle parámetros en caso de que nosotros necesitemos información o para poder comunicar a las diferentes funciones. Recuerden que existen 2 tipos de variables, las variables locales y las variables globales. Las variables globales van a poder editarse en cualquier momento, en cualquier función, en cualquier lugar. Las variables locales solamente van a funcionar en la función específica. Recuerden que si yo declaro, por ejemplo, int i igual a 0, esta i se va a poder modificar en el setup y se va a poder modificar en el loop. Por lo tanto, si yo pongo i igual a 20 y acá abajo i igual a 50, el programa va a funcionar de manera correcta. Lo voy a guardar como variables, tipos de variables. ¿Ok? Entonces, al compilarlo, no debería de haber ningún problema. Compilando, 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 ya casi. Listo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo dentro de la función setup, a ver, veamos, un nombre al azar. Dame el nombre de una variable y su tipo de dato. Variable n. ¿Y qué tipo de variable quieres que sea? Entera. Entera. ¿Quieres que tenga algún valor o simplemente declararla? No, simplemente declararlo. Ok. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy declarando una variable n
¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero utilizar la loop? N es igual a 20. ¿Funcionará? No, no dice que N no está declarada y prácticamente yo sí la declaré. ¿Por qué ocurre esto? Porque n solo funciona en la función del setup. Así es, N solo existe aquí. De manera global, o bien tendría que mandársela al loop. Lamentablemente, como esto se ejecuta de manera automática, no podemos comunicar de esa manera entre setup y loop. Tendríamos que hacer una función que nos ayude de intérprete. Por ejemplo, en este caso, yo voy a crear la función pasar variables. ¿Ok? Y la función pasar variables, lo único que va a admitir es el valor que nosotros queremos intercambiar. Y aquí pues vamos a regresar un valor entero. Es decir, que cuando yo mande llamar la función, voy a pedirle que me introduzca una variable y la voy a mandar o la voy a regresar como variable. Aquí, en teoría, no sería tan obligatorio hacerlo de esa manera, pero pues podríamos utilizarlo para que funcione. Si no, también podemos utilizar los punteros que nos ayudan a apuntar a direcciones de memoria y no a guardarlos como memoria como tal. Pero punteros son un poco más complejos, así que vamos a comenzar con funciones. Entonces aquí la n existe. ¿Cómo lo haríamos para mandarlo a la función loop? Poniendo la función en loop. Aquí la función loop, nosotros podríamos decirle que acepte una variable entera. Vamos a ver si Arduino nos lo permite. ¿Ok? Entonces, automáticamente nos dice que no podemos mandarle ninguna variable a través del loop y a través del setup. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar una variable tanto en loop como en setup, automáticamente tenemos que declararla de manera global. Por el momento, o sea, no es la única opción. Pero por el momento, si nosotros queremos que exista en ambas funciones, vamos a tener que declararla de manera global. ¿Ok? Ahora lo que sigue, voy a crear una función. Las funciones se pueden declarar en la parte de arriba o en la parte de abajo del código, donde nos resulte más fácil a nosotros reconocerlas o identificarlas. ¿Dónde quieren que lo hagamos? ¿Arriba o abajo del setup? Arriba, ¿no? ¿Arriba? Aquí, a diferencia de C, no tenemos que declararlas automáticamente, las creamos. La primera va a ser la más sencilla, la que solo hace algo. Void, mi función. Y como vamos a comenzar con algo muy sencillo, pues obviamente no vamos a darle ningún parámetro. Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que quiero que haga mi función? Pues automáticamente voy a querer que genere un pin de entrada. Por ejemplo, el pin 3 que sea entrada. ¿Ok? Y ahora, en lugar de en el setup yo poner que el pin 3 es una entrada, pues automáticamente yo simplemente diría, ¿sabes qué? Quiero ejecutar mi función. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Pues que una vez que yo inicie mi código, automáticamente se va a ejecutar la función setup.
¿Y qué dice la función setup? Ah, pues que primero ejecute el código que hay en la etiqueta de mi función. ¿Y cuál es ese código? Pues declarar un pin como entrada. Y que i sea igual a 20. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Rodri. Obviamente, para aprovechar el espacio, pues mi función podría tener más comandos. ¿Sale? Muy bien, ahora, ¿cómo podemos hacer que el pin que se declare como entrada, nosotros lo podamos elegir? Pues ahora yo voy a crear una función llamada mi segunda función que admita un parámetro de entrada entero al cual yo le voy a llamar pin. ¿Ok? Cuando yo hago esto, cuando yo digo int pin, significa que dentro de esta función yo ya puedo utilizar una variable que se llame pin. Pero para poder utilizar mi segunda función, va a ser necesario que yo le agregue un valor entero que va a ser el que se le asigne a la variable pin. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí, si volvemos a poner pin mode, en lugar de utilizar un número, ya podemos utilizar una variable. ¿Ok? El valor que nosotros le demos cuando mandemos llamar la función se va a sustituir por la palabra pin. ¿Qué pasa si ahora yo mando llamar mi segunda función? Y ahora yo la dejo de nuevo en blanco. ¿Qué creen que pase? ¿Por qué nos marcó error? Porque tienes que darle un valor entero. Exactamente, aquí nos dice que nos faltaron argumentos en nuestra función. Si empezamos a leer los errores, nos dicen que nuestra función es de tipo vacía y que requiere de un valor entero. Por lo tanto, yo le tengo que agregar un valor entero para que pueda funcionar. Cuando yo le mando este 6, hago que este 6 se sustituya por la variable pin y que ahora la función que se ejecuta es pin mode 6, input. Y yo lo puedo hacer de la misma manera con otros pines, por ejemplo con el 8. ¿Sale? ¿Ya no marcó ningún error? ¿Mande? Así es, aquí prácticamente cuando llamamos la primera parte de mi función, decimos que el pin 3 sea como entrada. Cuando mandamos llamar mi segunda función y le asignamos un 6, estamos diciendo que el pin número 6 sea una entrada. Y cuando mandamos llamar mi segunda función, pero ahora con el valor 8, estoy diciendo que mi pin número 8 sea una entrada. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora yo le envío una variable, mi segunda función, y le mando una i? ¿Funcionará? Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es guardar el 20, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es tomar el valor de i, que en este caso es 20, sustituirlo donde se mandó llamar la i, y ahora sí, este valor, mandarlo a pin. Ahora pin vale 20. Este pin lo sustituimos por todos los valores donde se haga mención de él dentro de la función y se ejecuta el código. Es decir, que estamos diciendo que vamos a generar un pin de tipo entrada y va a ser el número 20. ¿Ok?
La pregunta es, ¿podemos suministrarle más argumentos a una función? Y la respuesta es sí. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, en lugar de decir mi función 6 y mi función 8, quisiera hacerlo en la misma función? Pues automáticamente agrego otra variable. Ahora mis pines o mis valores van a ser pin 1 y pin 2. Por lo tanto, aquí tengo que llamarle pin 1 y automáticamente pin 2. Cuando yo reciba el valor de pin 1, pues automáticamente se va a sustituir por pin 1. Cuando yo le ponga otro valor, pues se va a sustituir por pin 2. ¿Qué pasa si ejecuto así el código? ¿Funciona o no funciona? ¿Por qué no funciona? Le tienes que dar 2 enteros ahora. Exactamente, porque ahora mi función necesita 2 enteros. Por lo tanto, aquí tendría que poner, por ejemplo, 6 y 8. Este ya no lo ocupo. Y aquí podría poner y también y más 1. ¿Sale? ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues básicamente estoy diciendo que el pin 6 y el pin 8 van a ser entradas y que el pin I, en este caso 20, y el pin 21 también van a ser entradas. ¿Sale? Sí. Aquí la ventaja de estar mandando información a través de las funciones es que no solamente vamos a poder estar enviando enteros, sino que también podemos estar mandando cadenas. Por ejemplo, string, y nosotros le vamos a llamar estado. ¿Ok? Y aquí vamos a ver que incluso podemos, creo que sí se podía, decir el estado que nosotros queremos de nuestros pines. Déjenme ver si input no lo toma como palabra reservada. Sí, lo toma como palabra de... Tiene que ser un signet. Tiene que ser tipo chart. Bueno, en este caso, la palabra reservada de input o output no podría estar definida, pero en este caso, recordemos que le podemos mandar otro entero para decir si va a ser encendido o apagado. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, un estado en 0, pues automáticamente nos la tomaría como salida, si no estoy mal, y el 1 sería como entrada. Voy a verificar eso. ¿Qué dice? Ah, ok, aquí me faltaría que ambas sean salidas. Aquí, un dato que solamente me falta verificar. Se pueden sustituir las palabras reservadas input y output por 0 y 1 respectivamente. Por 1 y 0, creo que 1 es input. Ahorita lo verifico, ¿va? ¿Me explico? Ah, ok, entonces cierro y volvemos a abrir para continuar, ¿va? De datos necesarios para hacer nuestra función. Si nosotros queremos mandar también strings, se puede hacer. String informe. Y pues en ese caso nosotros podríamos hacer algo con esa variable o simplemente podríamos dejarla sin usar.
Aquí, obviamente, para poder hacer el funcionamiento, pues tendremos que agregar ese dato. Hola. Adiós. Y de esta manera nosotros no solamente estaríamos mandando enteros, sino también estaríamos mandando cadenas de texto. Cuando nosotros quisiéramos utilizar esa frase en nuestra función, pues simplemente en lugar de poner hola y adiós, estaríamos utilizando la variable informe. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, por último, vamos a ver las funciones que regresan una respuesta al hacer algo. Son aquellas que no están vacías. Son las que necesitan a fuerzas un return. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí pongo return 10? ¿Qué creen que me diga la función? ¿Está bien o está mal? Funciona. Pero ¿cómo guardo este 10 que yo estoy regresando? Pues tienes que cambiarle el tipo a la función, ¿no? Por ejemplo, para yo guardarlo, pues yo tendría que poner b es igual a mi segunda función. Pero, bueno, en este caso declaré a b, int b, y vamos a ver si funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la función es void. Exactamente, porque nosotros estamos diciendo que nuestra función no va a regresar nada. Por lo que una vez que termine de ejecutarse, automáticamente saltaría a la siguiente línea de código. Está vacío. Y aquí nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? Toma lo que regresa a la función una vez que termina y asígnaselo a B. ¿Ok? Entonces, por eso nos está marcando error, porque no estamos regresando nada. Si aquí, en cambio, le cambiamos el nombre y decimos que queremos regresar un valor entero, entonces, ahora sí, siempre que utilicemos la palabra return, lo que siga después lo va a regresar como entero. ¿Ok? ¿Qué pasa si a pesar de que nosotros le pongamos int, no agregamos ese b igual? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dijiste, Rodri? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a pesar de que nosotros le digamos a la función que regrese un valor entero, no ponemos un igual a esa función? Pues sigue manteniendo el valor, ¿no? ¿Pero funciona o no funciona? Sí, ¿no? Sí, efectivamente funciona, aunque pues ese valor no se va a guardar. Aquí básicamente estamos generando un pin, estamos generando otros dos pines, estamos diciéndole 10 y estamos siguiendo con nuestro programa. Este 10 simplemente no lo estamos almacenando. Si nosotros lo quisiéramos almacenar, pues pondríamos b es igual a mi segunda función. ¿Sale? Y ahora sí el 10 se quedaría almacenado en B. ¿Ok? Vamos a ver un programa más sencillo o un programa donde podamos aplicar esto de manera más cómoda. Y por lo regular donde se utilizan a través de mensajes de error. Así que voy a hacer que mi función regrese una cadena y a esta
yo le voy a poner, ¿cómo quiere que se llame la función? Pablo. La función Pablo va a obtener un valor entero llamado estado. Y aquí simplemente voy a poner si el estado es igual a 1, yo voy a mandar el siguiente estado de error. Return. Todo excelente. ¿Ok? Después, si el estado es igual a 2, voy a regresar. Algo está fallando. Y si el estado... Bueno, aquí podríamos poner como 50 estados, ¿no? Van comprendiendo mi punto. Si estado es igual a 3, return, algo falló. Y si el estado es lo que sea, aquí podríamos poner incluso un switch. Es es mayor a 3. Pues simplemente return, todos vamos a morir. ¿Ok? En este programa, lo que yo voy a hacer básicamente es comenzar a utilizar el monitor serial. Era para inicializar el monitor serial es serial.begin 9600 y automáticamente voy a generar un número aleatorio. Rodri, una pregunta. Mande. ¿En qué influía el número de 9600? Bueno, es que investigué y había 3000 no sé qué, pero o sea, ¿en qué influye el número? Se le conoce como baudios o bits por segundo. Es la cantidad de bits que van a estar enviando en la computadora y el Arduino entre ellos. Ah, ok, ok. O sea que el máximo de bits que puedes enviar en un segundo son 9600. Es decir, es una comunicación súper lenta, pero súper estable. Ah, ok, ok. ¿Sale? Sí, sí. Y entonces, en este caso, a través del monitor serial, pues nosotros vamos a estar mandando el estado. ¿Y cómo hacemos para mandar el estado? Pues voy a tener un pin, en este caso el pin 3, conectado a un botón. ¿Cómo se llama? Mi función, aprovechándola. Recuerden que mi función declara el pin número 3 como entrada, donde voy a conectar un push button. Y automáticamente, si se presiona aquí, si se presiona el pin, el push button, si button, si no es cierto, si digital read, recuerden que aquí estamos leyendo el push button, es igual a high. Entonces, pues nosotros vamos a estar incrementando el estado. No es cierto. Aquí voy a declarar una variable llamada contador. Recuerden que pueden llamarse de diferentes maneras. Si se presiona el pin, el contador se va a incrementar. Igual a 0. Y aquí, ¿cuál va a ser el detalle de este código?
Bueno, aquí obviamente cuando presionemos, pues vamos a mandar a llamar a Pablo y le vamos a decir que vayan utilizando la variable de contador. Aquí se fijan qué pasa si yo pongo el int de contador dentro del loop. Solo se puede utilizar en el loop. Aparte, Que se va a repetir el mismo valor. mande, Que se va a estar repitiendo el mismo valor. que siempre que termina de ejecutar el loop, al volver a regresar, el contador va siempre a regresar a 0. Entonces, prácticamente, si nosotros presionamos el botón, el contador siempre va a pasar de 0 a 1. ¿Y qué es lo que vamos a imprimir? Pues siempre vamos a imprimir el mismo primer estado, el de todo excelente. ¿Me explico? Sí, sí. Por lo que yo voy a quitar este contador de aquí y lo voy a poner al inicio para que sea una variable global. Ay, caray, ese no era. ¿Qué copié? Int contador igual a 0. ¿Me explico por qué saqué el contador? Voy a quitar esto de aquí que no nos sirve. Y voy a dejarlo hasta ahí. ¿Vamos bien con lo que estamos haciendo? Creamos dos funciones personalizadas. Una llamada Pablo y otra llamada mi función. Mi función automáticamente inicializa el pin 3 como entrada y la función Pablo prácticamente elige de entre una serie de frases. ¿Sale? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es que una vez que presionemos Pablo, pues simplemente vamos a guardar lo que Pablo haya decidido en una variable string. Aquí le vamos a llamar mensaje. ¿Ok? Fíjense cómo, por ejemplo, en la función loop, la string se llama mensaje y en la función de Pablo, simplemente estamos regresando un string, no tiene nombre. Por lo tanto, yo puedo decir que el mensaje va a ser obtenido de la función Pablo. ¿Me explico? Sí. Y una vez que obtengamos el mensaje, lo único que vamos a hacer es directamente imprimirlo. Serial.println mensaje. Nosotros incluso podríamos evitar este paso y poner aquí directamente Pablo, entre paréntesis, contador. ¿Ok? Entonces, si nosotros presionamos el botón, incrementamos en 1 el contador y hacemos que se lea el mensaje que Pablo tiene para nosotros a través de ese contador, lo guardamos en la variable mensaje y lo imprimimos por el puerto serial. ¿Ok? Y aquí lo único que hago es la condición que me va a hacer esperarme hasta que el usuario deje de presionar el botón. Mientras el botón siga presionado, no voy a hacer nada. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque si yo no pongo esta condición del while, lo que voy a hacer es, una vez que presiono el botón, automáticamente vuelve a entrar a mi función. ¿Sale? ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, ¿Y todos los podría demás? agarrar el dato varias veces, ¿no? ¿Mande? Podría agarrar el 1 varias veces. Exactamente. Todos los demás, ¿cómo van hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Entonces vamos a probarlo automáticamente. Nos íbamos a la parte del punto X. Lo copiábamos. Nos íbamos a Proteus.
Nos vamos a Simulino y agregamos un monitor serial que estaba en la parte de instrumentos. Aquí está Virtual Terminal. Si se fijan, aquí están las intercomunicaciones que decían sus compañeros, el SPI y el I2C, también para hacer pruebas. Damos un poco más de zoom, conectamos RX con TX y TX con RX. Le agregamos el programa, le damos OK y ejecutamos. Ah, nos faltó el botón, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Entonces vamos a agregar un botón al pin número 3. Recuerden que tiene que ir con una resistencia a tierra. Aquí estaba Groudon. Y con una fuente de alimentación. Listo, ahora sí le damos play y observemos la magia. ¿Por qué no aparece nada? Tienes que presionar el botón. Porque efectivamente, recuerden que nosotros programamos para que se ejecute solamente cuando presionemos el botón. Lo presionamos y lo dejamos ahí. Y si se fijan, comenzamos haciendo el programa. El contador, recordemos que inicia en 0. Por lo tanto, el contador vale 0. ¿Se presionó el botón? Sí. ¿Cuánto vale el contador? 1. Ahora queremos guardar en la variable mensaje lo que devuelve la función Pablo cuando le enviamos un 1. Nos regresamos a la función Pablo y ahora le estamos enviando un 1. Estado vale 1. Por lo tanto, si estado vale 1, vamos a regresar un todo excelente. ¿Qué pasa cuando yo deje de presionar el botón? Pues va a terminar este if y va a estar listo para volver a presionarse nuestro botón. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando yo vuelva a presionar el botón? El contador se va a volver a incrementar. Ahora Pablo, la función para contador va a valer 2 y por lo tanto ahora va a regresar el valor que tenga cuando estado valga 2. Y en este caso es, algo está fallando. ¿Sale? Veamos, voy a soltar el botón y lo voy a volver a presionar. Debido a que es ¿cómo se le llama? Terminal virtual, pues obviamente los acentos no están definidos. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo a presionar el botón? Se pondrá el tercer estado. ¿Mande? Se pondrá el tercer estado. Vamos a mandar el tercer estado. Algo falló. ¿Y qué pasa cuando yo vuelvo a presionar el botón? Pues automáticamente todos vamos a morir. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo a presionar el botón? Pues ya simplemente se va a repetir el mensaje, porque recordemos que todos vamos a morir, lo envía si el estado es mayor a 3. ¿Me explico? ¿Quedan claras las 3 tipos de funciones? Hola. Hola. ¿Quedan claras las 3 tipos de funciones que existen?
Sí, Sí, Rudy. sí. Que déjenme, se lo subo a... ¿Dónde estaba? Google Drive. Escuela, semestre, febrero-julio, sexto semestre, TT6, primer parcial y vamos a ponerle como tipos de funciones. ¿Sale? Entonces ya pueden hacer algunos ejemplos sencillos ustedes. Muy bien. La actividad que les toca a ustedes, vamos a preguntar a los que faltan de participar, es generar un código o hacer un código para encender y apagar un LED utilizando funciones. No importa cómo las implementen, solamente es encender y apagar un LED utilizando funciones. Adelante. Ahorita, en cuanto pase lista, pues les voy a ir preguntando a los que no tienen participación sobre cómo lo harían. Pueden compartir pantalla y esas cosas para mostrarme su solución. ¿Se entiende lo que van a hacer en estos últimos 15 minutos? O sea, ¿lo vamos a hacer cada quien o...? Sí, es individual. Ah, ok. ¿Rodri es para todos o para los que Sí, no es para participaron? todos. Ya no entendí. Ah, ok. Es para todos, para que lo tengan ahí. ¿Cómo encender y apagar un LED utilizando funciones?